Bueno, a Josefina no tengo que presentarla, ya todo el mundo la conoce. Es la jefa del archivo de aquí del Centro de Estudios, la que se ha encargado de organizar los archivos y que ahora estamos con lo de la digitalización, que pues ha sido un proceso delicado, largo, muy complejo, pero que Josefina pues ha sido fundamental en la organización y la difusión de estos archivos. Muchas gracias, Josefina, que gocen su conferencia. Gracias. No, gracias a usted. Gracias, doctor Ramos, por la oportunidad. Significa mucho para mí estar aquí con ustedes. Vamos a hablar de la personalidad, de la figura y, por supuesto, de los documentos que resguarda este personaje poco conocido, controvertido, por supuesto, y les diré que para mí fue una grata sorpresa a través de su correspondencia poderlo ir descubriendo. Eso es lo interesante cuando uno se enfrenta a este tipo de personajes, porque si uno no sabe mucho sobre él, en el momento en que se enfrenta con su personalidad y figura, descubre uno algo que no conocía. Este personaje es ni más ni menos que José Enrique Clay Ramón de Jesús Krill Cultivagones Bustamante. Él nació en la ciudad de Chihuahua, pese a que sus detractores siempre han enfatizado en que él era norteamericano. No era norteamericano. Su padre, Rubén Krill, él era el norteamericano, casado con una mexicana que se llamaba Paz Quilty. Circunstancialmente, su hermana Carolina Quilty se casaría con Luis Terrazas, ¿sí? Y la hija de Luis Terrazas, Ángela, sería esposa de Enrique Clay. Despectivamente, sus enemigos siempre le dirían que él era el yerno de Terrazas, pero no solo era yerno de Terrazas, como ustedes verán. Este hombre es un hombre, no me gustaría usar muchos adjetivos, pero realmente es extraordinario. Es conocido como self-made man, es un hombre hecho a sí mismo, es el arquitecto, el rey de las finanzas, es un gran empresario, fue un gran promotor de muchísimas cosas, como lo veremos, y se le llamó self-made man precisamente porque él se hizo a sí mismo. Era un hombre autodidacta y no van a creer lo que vamos a descubrir. Hizo la primaria enseñado por su madre, la secundaria por su padre, y a los 7 años de edad empezó a trabajar en el área de comercio y ya a los 19 años hacía operaciones a gran escala en cuestiones financieras. Como su padre murió, él se hizo cargo a los 19 años de los negocios comerciales de la familia y al poco tiempo empezó a comprar varias cosas. Les resumo que en su carrera política fue al mismo tiempo gobernador de Chihuahua y también fue embajador de México en Washington. Sería secretario de Relaciones Exteriores de Porfirio Díaz también y tendría estudios de economía, política e historia. Y además de ello, tenemos un listado de muchos rubros en los cuales se hace un conocedor de las finanzas. Tuvo el oficio de curtidor, también fue redactor y colaborador del Imparcial,
el norte de Chihuahua, fue síndico, diputado local, gobernador interino, gobernador, como hemos dicho, constitucional del estado de Chihuahua, embajador de México, secretario de Relaciones Exteriores, comerciante, industrial, banquero, financiero, asegurador, hacendado, ganadero, minero, promotor de ferrocarriles, economista y conferencista. El promotor de la Sociedad de Geografía y Estadística también, y rescatador de muchísimas leyes que hicieron de Chihuahua un estado extraordinario. Me gustaría mencionar algunos de los cargos que tuvo, porque es importante que vean qué clase de persona fue. Fue socio, fundador y gerente del Banco Minero de Chihuahua. Fue presidente de la Compañía de Tranvías de Chihuahua. Fue presidente del Consejo de Ferrocarriles del Estado de Yucatán, fundador y primer presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de Chihuahua, presidente de la Cámara de Comercio del Estado de Chihuahua, presidente de la Asociación de Banqueros de la República, fundador y presidente del Banco Central Mexicano. Este banco es una idea de Krill para hacer que todos los bancos de la República se queden concentrados en un solo banco central. Fue vicecónsul de la Gran Bretaña en la ciudad de Chihuahua. Fue presidente de la Compañía del Ferrocarril Mineral de Santa Eulalia. Fue fundador y presidente del Banco Agrícola Hipotecario de la Ciudad de México. Presidente de la Compañía de Almacenes Generales de Depósito. Consejero de Batopilas Mining Company. Consejero del Banco Comercial de Chihuahua. Vocal y presidente de la Compañía del Ferrocarril Kansas City, México y Oriente, presidente de la Compañía del Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, organizador del 10º Congreso Geológico Internacional, doctor en Leyes por la Universidad de Villanova, presidente de la Fraternidad Centroamericana, colaborador del Comité de Paz de la América Latina, presidente de la Compañía Eléctrica y de Ferrocarriles de Chihuahua, consejero de la Compañía de Petróleo El Águila S.A., fundador de la Sociedad Agronómica Mexicana, socio de número y presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, socio de número y presidente de la Academia Nacional de Ciencias Antonio Alzate. Fue diputado de varias legislaturas, representante como suplente al 4º Distrito de Ciudad Juárez, y él es el que presenta el estudio del patrón oro antes de la creación de la Comisión Monetaria. Concluye que a México le conviene aceptar el talón oro y fue publicado en El Mundo y comentado por El Tiempo en 1902. Krill forma parte de esta Comisión Monetaria Exploradora que fue a Washington y Nueva York para hacer estudios precisamente sobre la plata. Establece esta comisión monetaria y recomienda la implantación del patrón oro. Es gobernador del estado de Chihuahua, al que se le deben la mayoría de los reglamentos civiles de recompensas a favor de los maestros. Es creador de sociedades mutualistas. Escribe en los periódicos, como he dicho, y ha llevado a cabo miscelánea de responsabilidades. En este documento tenemos un proyecto importante que él lleva a cabo, ni más ni menos descubre que puede ser un potencial para el comercio de México la exportación de carnes refrigeradas. Entonces hace esta propuesta a Porfirio Díaz y él dice en esta carta que es importante llevar a cabo el desarrollo de la agricultura. Como ven, tiene ideas. Este documento pertenece al año de 1897. Entonces él establece que por medio de estas carnes refrigeradas
se pueden establecer casas empacadoras para su distribución y no es un proyecto solamente que podría considerarse como especulativo, sino una industria nueva que fomenta el desarrollo de esta riqueza nacional. Este documento es muy trascendente y significativo. También podemos ver que es John Barrett, un director de la Oficina Internacional de Washington, quien representa a las repúblicas americanas y le está haciendo la propuesta a Creel en octubre de 1907 de que James Creelman, que es considerado el periodista más connotado y más significativo y más importante de los Estados Unidos, le haga una entrevista exclusiva a Porfirio Díaz. Como ustedes saben, la entrevista se lleva a cabo el 7 de febrero de 1908, pero es a través de la intervención de Creel que esto se va a llevar a cabo, porque James Creelman quiere tener la oportunidad de presentar a Porfirio Díaz tal como es. Y exactamente en esta conferencia es importante destacar que James Creelman le hace la entrevista al presidente Díaz en el castillo de Chapultepec, desde donde Porfirio Díaz domina la nación. Aquí Porfirio Díaz se compromete a crear una vida política nueva sin caudillos, en el ejercicio pleno de la democracia, porque él dice que el pueblo ya está apto para la democracia y quiere poner en práctica la oposición partidaria, una organización partidaria pero que sea opositora, para que puedan estos partidos contender dentro de la paz y la libertad, porque Porfirio Díaz en esta entrevista predice una paz y una verdadera libertad. Hasta la fecha, en 1908, ya lleva 27 años de gobierno y 77 años de edad. Y en esta circunstancia podemos ver que ya el país ha sido modificado y porque está surgiendo lo que no había antes de una clase media y se está gestando ya las formaciones de un partido opositor. Entonces, todo supondría que iba a haber una nueva era de paz y de libertad. Pero si vemos la fecha de 1907, esto no es así. Retomaremos el asunto porque hablaremos posteriormente de Flores Magón. Y en esta etapa en la que él promete era de paz y libertad, mientras él gobierna, esto no sucede. Este otro documento que quise destacar para que ustedes lo conocieran es la ambivalencia de trabajo que está haciendo Creel. En esta intervención del nuevo poder que va a ejercer Creel, no está solo. Hay otro personaje que está moviendo los hilos de la política y es el que hace las sugerencias, que es ni más ni menos que José Yves Limantour. Él es el que sugiere a Porfirio Díaz el papel que debe jugar en este caso Creel, que es ni más ni menos ser al mismo tiempo el gobernador de Chihuahua y el embajador de México en Washington. Finalmente, a través del tiempo, Creel ya no puede con los dos puestos y termina solicitándole al propio presidente Porfirio Díaz que lo deje ser el gobernador de Chihuahua. Este otro documento es el que yo hacía mención sobre el asunto de la Comisión Monetaria.
Es Porfirio Díaz quien establece la equivalencia entre el peso mexicano y los países que se rigen por el patrón oro. Entonces está planteando una reforma monetaria y en el que el peso para que el peso mexicano quede establecido como peso y el peso norteamericano es al que se le va a llamar dólar. Para estos momentos México ocupa el 5º lugar como productor de plata, detrás de Estados Unidos, España, Alemania y Australia. Hay un alto precio de la plata y Krill, que va a ser conocido como uno de los arquitectos financieros más importantes del país, recomienda que para conjurar la crisis que se está presentando en el mundo, por supuesto, que si se persiste en el mercado el alto precio de la plata, debe decretarse los fuertes derechos de exportación. Esta medida también la toma Limantour como una medida preventiva y precursora de una reforma monetaria, porque se decretan los derechos de importación sobre los pesos mexicanos para impedir que se tragaran el país en grande cantidad y por abundancia, trastornando la base de circulación que sirvieran para estos estudios, y recomienda la acuñación de moneda fraccionaria como la tiene en otros países, por ejemplo, Inglaterra. En este otro documento también destaca Krill como uno de los grandes promotores de las leyes sobre compañías de seguros de vida. El primero que adquiere un seguro de vida es el propio Krill y afirma que debe ser algo que en México debe establecerse y que la gente pueda tomar parte de ello, comprender que necesita tener un seguro de vida. Por supuesto, los seguros de vida él los vendía. Sí. Era una necesidad pública, él dice. Sí. Aquí hay ya el asomo de la situación que le inquieta a Krill. Hay una situación en la que Krill tiene una pertenencia a una sociedad difícil, lo mismo que Limantour y Corral y Bernardo Reyes. Pero en esta élite de Porfirio Díaz, pertenecer aún así a esta élite es una situación de desigualdad y es injusta también, podría llamarse así, porque los intereses son contradictorios en razón de que aún estando ellos favorecidos, están frustrados porque no pueden participar en la forma tan directa como ellos quisieran, porque hay una figura más grande que ellos y es la que mueve los hilos de la política. Obviamente me refiero a Porfirio Díaz, porque en este caso este sistema político de Porfirio Díaz es determinante y son en este caso quienes sirven a este ejecutivo que es definitivamente personalista, el de Porfirio Díaz. Entonces, Krill tiene que tomar una postura que podría ser hasta contradictoria, porque no sabemos si lo va a hacer como un compromiso moral hacia Porfirio Díaz o bien hacerlo no solo por compromiso moral, sino porque no hay de otra, porque es Porfirio Díaz quien se lo dice que lo haga, o definitivamente él adquiere un compromiso tal que va parte de su vida el llevarlo a cabo, como si fuera una misión. Me estoy refiriendo
evidentemente, a que hay una oposición especial hacia Porfirio Díaz. Deben ustedes saber que estaba prohibido por ley que los jóvenes estudiantes tomaran parte en la política. Desde 1892 comienzan las manifestaciones estudiantiles contra Porfirio Díaz por sus enésimas reelecciones. Claro que de 1892 a la fecha de este documento que estamos viendo, que es aproximadamente 1908, ya pasó mucho tiempo. En 1892 son apresados los primeros estudiantes de protesta y entre ellos, evidentemente, me estoy refiriendo a Ricardo Flores Magón. Entonces, el compromiso que adquiere Krill, porque no solo es el gobernador de Chihuahua, y uno de los problemas de subversión en Chihuahua es Palomas, en 1908, y le compete al Estado justamente ir en pos de estos bandoleros, entre comillas, o revolucionarios. Y entonces, como tiene el otro papel, que es ser el embajador de México en Washington, le inquieta, como lo dice el documento, el aplicar lo que se llamarían las leyes de extradición. Tenemos que ver, porque hay una continuidad dentro de su compromiso como embajador, de que debido a que estos los llama él holgazanes, no quiere que ellos sean, comilla, héroes de calabozo, son unos revoltosos, son aquellos a los que hay que perseguir. En este documento, Enrique Krill va a Estados Unidos a proponer, se espera su llegada especialmente, y él contrata los servicios de agencias de detectives y espías y policías secretas que van a hacer la persecución consecutiva de estos personajes. El problema es que no se pueden reunir las suficientes pruebas, porque el sentido del tratado de extradición, aunque esté firmado con los Estados Unidos, y habla que se exceptúan los delitos políticos. Solamente se pueden extraditar a aquellos reos que sean ladrones o asesinos. Los que no sean extraditados deben ser juzgados, eso dice Krill, por violar las leyes de neutralidad. El criminalista norteamericano Wharton, en Criminal Law, nunca dice que la violación de un territorio extranjero constituye un delito que deba castigar Estados Unidos. El derecho mexicano es referente al Código Penal. Es decir que, según Krill, hay tres maneras de perseguir a los sediciosos magonistas. El proceso de la extradición debe ser en cuanto se les acusa de asesinato y robo. Pero si Ricardo está preso, no puede matar y menos robar. Aún así son acusados por eso. No se les puede deportar porque el Departamento de Inmigración no los puede apresar y llevárselos. Por ejemplo, uno de los importantes magonistas, que fue Manuel Sarabia, Sam, porque ya usaban seudónimos, hermano de Tomás Sarabia, Tomás S. Labrada, o Charalito Juan Sarabia, fue secuestrado, lo secuestraban. Y una vez secuestrado, los encerraban y los esposaban. A Manuel Sarabia se lo llevaron secuestrado, y en la madrugada lo sacaron de ese lugar donde estaba secuestrado
y lo subieron a lomos de una mula para llevárselo esposado, para pasar la frontera, y así lo hicieron hasta Sonora. Una ventaja aquí fue que pudo caérsele la mordaza y él gritaba que había sido secuestrado. Eso hizo que el escándalo entre los correligionarios, que así se decían los magonistas, él pudiera denunciar pues que había sido secuestrado, y finalmente Manuel Saravia regresó a los Estados Unidos. Es decir, ¿qué está pasando aquí? Que en ningún país del mundo se puede extraditar a un reo político. Por eso es algo muy contradictorio, puede ser que muchos refugiados que están en los Estados Unidos puedan quedarse allí, pero no ser extraditados al país de origen, porque desde los Estados Unidos, según las leyes norteamericanas, uno puede estar tranquilamente ahí mientras uno no prepare una subversión para invadir ese país. En este caso, los magonistas no están invadiendo México, están provocando una revolución, pero sería precisamente para terminar con una dictadura. Entonces, no se puede acusar a estos personajes en actos de bandolerismo, por ejemplo, ¿no? Pero para acusarlos, Krill tiene que hacer justamente todo un protocolo con los norteamericanos para contratar los servicios de Thomas Furlong, Detective Agency, y los Pinkerton. Thomas Furlong se jactaba de haber apresado más de 180 revolucionarios. En este documento, a ver, aquí está hablando, cuando es gobernador, al mismo tiempo de que está preocupado por la situación del magonismo, él hace un proyecto especial, para que vean que esto fue hace mucho tiempo, en diciembre de 1908, hace una resolución favorable a solicitud de los indios tarahumaras porque quiere Krill atraerlos a la civilización. De hecho, quienes sostienen su candidatura para la gubernatura del estado de Chihuahua, muchos de ellos son las fundaciones de los clubes de los tarahumaras. Es Krill quien les extiende un lazo para que tengan esa unión hacia el estado de Chihuahua. En esta nota editorial quise sacar este recorte para que ustedes se dieran cuenta también cómo es que Krill se preocupa por la caza como industria extractiva y quiere hacer un reglamento especial, una gran necesidad, porque hay extinción de venados y berrendos. Entonces él lo que hace es prohibir la caza y que se dinamiten los pescados, porque obviamente no es manera de cazarlos. Entonces él establece este reconocimiento, pues para que no se pierda este tipo de animales. Esta es una de las cosas más importantes que Krill crea, que es lo que se llama una caja de ahorros. Quiere lograr, junto a Luis Terrazas, por supuesto, ellos dos hacen esta idea de que la gente tenga un trabajo, pero tenga también la necesidad y se aboque a prevenir, que debe ahorrar, porque dice que los mexicanos no están muy acostumbrados a entender lo que significa el ahorro. Dice que debe prevenirse para que podamos subsistir, y esta idea es muy interesante para este tiempo. Aquí ya en los años 30, si hay alguien que está contra la ley Calles, es Krill, porque aquí está presentando sus declaraciones
sobre las deficiencias que él considera de la desmonetización del oro. Por principio dice que se ignora a los accionistas de los bancos y entre otras cosas, ¿no? Volvemos a los magonistas porque esta es parte principal del archivo de Krill. Y encontramos a otro personaje que también toma parte en ello, que es Ramón Corral, el secretario de Gobernación. Empieza a haber poca política y mucha represión, porque están persiguiendo a Flores Magón, que ya está exiliado en Estados Unidos. Como Flores Magón ya no aguanta ni los magonistas que los estén persiguiendo desde 1892. En 1904 finalmente brincan hacia los Estados Unidos, van a Canadá y regresan a San Luis, Missouri y a Los Ángeles. Aquí Ramón Corral está utilizando una frase debe conseguirse algún abogado de esos de pelo en pecho para que termine con los magonistas. Desde luego ya en 1906 se empieza a gestar un movimiento social que es innegable que Porfirio Díaz tenga que reconocer. Ya el 2 de abril de 1906 hay una manifestación estudiantil y está figurando en ella ni más ni menos que en Tabasco Tomás Garrido Canábal. Y por supuesto empiezan a apresar a estos personajes. Pero he aquí que el 1 de junio de 1906, esto corresponde al archivo Limantur, y es una información reservada que hace Ramón Corral justamente a Limantur, en donde le está explicando la situación de Cananea. La carta es extraordinaria porque es el punto de vista de ellos y dan una situación muy diferente a la que publicaron los periódicos norteamericanos. Les puedo resumir Cananea así de sencillo. Manuel M. Diegues y Esteban Vaca Calderón están a favor de los obreros de la Cananea porque ellos exigen que se les dé el mismo sueldo que a los obreros norteamericanos. Obviamente a los mexicanos les pagaban menos, entre otros asuntos. Los dueños de la compañía de Cananea pretendían hacer un asunto extraño porque ellos querían comprar los bonos de esta compañía para ellos mismos. Uno de los socios era Rafael Izábal, el gobernador de Sonora, que era uno de los títeres de Ramón Corral. Resulta que como son agredidos los norteamericanos, los guardias norteamericanos empiezan a dar de tiros a los trabajadores mexicanos y los mexicanos matan a los tiradores norteamericanos. Estos tiradores fueron traídos desde Arizona y se le acusa a Izábal de haber ido hacia allá y traer guardias norteamericanos para que les dieran a los trabajadores mexicanos. Entonces todo eso se vuelve terrible. El caso es que tanto Diegues como Esteban Vaca Calderón son apresados y enviados a San Juan de Ulúa, claro. Entonces, el punto de partida es Cananea, pero un mes después, esta es toda la carta que hace el relato de la situación de Cananea. En el momento en que están hablando de Cananea, en esta correspondencia también Krill, se habla de
el papel que está jugando él en la Comisión Monetaria y le subraya a Limantour que él es uno de los hombres inteligentes, honrados y abnegados que se consagran al desarrollo y progreso de México, lo cual es cierto. Ahora vamos a entrar a una de las etapas más interesantes porque le vamos a pedir a nuestro buen amigo Froilán que nos haga favor de mostrarles. Son los tres, si quieres, Freud, por favor, si eres tan amable. Esto es algo extraordinario. Yo cuando lo vi la primera vez me emocioné mucho en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Archivo Histórico Diplomático Mexicano, porque es ahí donde se encuentra la mayor parte de la información magonista. Así como lo ven, resulta que hay un cónsul que se llama Antonio Lozano y él es el que descubre ni más ni menos lo que les estoy compartiendo. El cónsul miró a trasluz dos pedazos de lienzo ocultos entre la doble tela de los calzones de Ricardo, preso en Los Ángeles. En esos lienzos de tela escribe sus pensamientos de amor para su esposa María Brose de Talavera y su hija Lucía Norman, junto a sus sueños de ideales de libertad. La familia de los presos podía llevarse la ropa sucia de ellos para lavarla. Por eso, en el sentido magonista, los que nos hemos dedicado años de juventud y belleza para Ricardo, por eso uso los lentes, tuve que leer las cartas así como las ven. La ropa quedaba mojada. Entonces, en la pretina del calzón, Ricardo metía los pedazos de tela con esas cartas y la tinta se corría, y por eso es que el cónsul pudo ver o descubrir que esa tinta mojada tenía algo, se llama, como decía yo, ropa limpia. En esas cartas de amor, María está preocupada porque a la llegada de Krill y a la contratación que se está haciendo de los espías y de las agencias detectivestas y policías secretos, Ricardo puede ser trasladado de Los Ángeles a Arizona y ella no quiere que eso suceda para no perderlo. Ella era socialista, era una mujer que luchaba mucho y le escribe cosas muy bellas. En la tinta morada ustedes pueden ver lo que le dice de amor, le dice: encanto de mi vida. El domingo sufrí mucho porque supe dos fatales noticias. Una, que el hermano Díaz está para desaparecer de un momento a otro del mundo, y la otra es que Concha de Rivera, de Fakir Librado Rivera, de un momento a otro del mundo, y la otra es que, siempre se los van a llevar a Arizona, que su esposo le dijo que tú ya estás resuelto a irte. ¿Es verdad? Dime, mi cielo, no me des consuelo que estarás conmigo y en lugar de estar conmigo que te lleven a Arizona. Qué terrible sería para mí. Pon cuidado, mi Ricardo, y contéstame a lo que voy a preguntarte. Piensa bien, mi vida, puesto que se trata de nuestra felicidad, bien mío. Tus enemigos son colosales. Están resueltos a impedirte que salgas. Han tocado todo lo que está a su alcance
Yo no tengo fe en la Suprema Corte. Allí están tus enemigos. ¿Va a suceder lo que con los jueves que los han juzgado, que han hecho? Condenarlos a Arizona. ¿Qué haría yo entonces sin poderme ir luego? Me moriría de desesperación. No tengo más fe que en el pueblo. No creo en nadie más. ¿Quién puede cuidar de ti más que yo? Nadie si te llevan a Arizona. Yo cuidaría que no te plagiaran y como socialista agitaría el pueblo. ¿Para qué? Para salvarte. Ella era una agitadora del Partido Socialista e iba a las colonias mexicanas para que los mexicanos fueran y protestaran por la aprehensión de Flores Magón. Entonces, ella siempre estaba peleando por que Ricardo no fuera a Arizona. En otra parte, Ricardo le contesta y le dice: no estés apurada, yo no voy a Arizona. Hemos resuelto que vayan Antonio Villarreal, que después abandona el magonismo, y Librado Rivera. Yo no, yo me quedo aquí. Y dice: no sirve para escribir el trapo de pañuelo, no vayas a Arizona. Si al fin que tengo que ir a Arizona, dile a Violeta que te dé dinero para que te vayas conmigo. Mi vida, no puedo escribir en este trapo, se está quedando ciego, está mal de los riñones, come lo poco que le dan y está pidiéndole que contrate un médico para que este médico haga constar que no puede, que está enfermo, para que le extienda un certificado. Él dice que es probable que quieran asesinarlo. Y entonces, es que en esta carta, que es la última, le dice: los trabajadores están haciendo enfrente otra cárcel para que los encierren. Disculpen la palabra, pero así escribe, está ahí. Froilán nos puede constatar que eso dice. Así es de estúpida la humanidad. ¿No ves también que los soldados toman las armas para sostener a sus mismos verdugos, que los tiranos? ¿No ves a los ciudadanos de todos los partidos apurándose por elegir un amo? Alguien dijo que los carneros son más dignos que los hombres, porque siquiera no eligen al carnicero que ha de degollarlos. Todos los gobernantes son opresores. El problema de Ricardo es que es un gigante. Vean los trapos en los que escribe Ricardo sus cartas. Y es un anarquista. Entonces el anarquismo puede ser lo que ustedes quieran, porque la personalidad de Ricardo es que evidentemente para él no hay religión, no existe un Dios, no hay bancos, evidentemente si Krill es un banquero, ya sabrán lo que piensa Ricardo de los banqueros, y evidentemente no hay ninguna autoridad. Para él solo puede haber una ciudad de la paz. Estas son las pruebas con las cuales fundieron a Ricardo muchos años. De hecho, él muere asesinado hasta 1922. Lo que sucede es que en marzo de 1918 escribe un manifiesto al mundo en el que pide una unión de anarquistas. Y a los Estados Unidos eso sí ya no le gusta, porque además como acaban de entrar a la Segunda Guerra Mundial y está en auge la Revolución Rusa y el pensamiento del anarquismo
está en plena ebullición. Eso le inquieta a los Estados Unidos y entonces definitivamente las Cortes norteamericanas deciden enviar a Ricardo a Leavenworth en Kansas y muere, según Librado Rivera Fakir, envenenado el 21 de noviembre de 1922. Prontamente el Congreso del país pues hace el favor de expedir que pues se venga los restos de Ricardo a México. Pero ya en ese momento tratar la de figura de Ricardo debe ser con pinzas, porque Ricardo ya no tenía nacionalidad, no era mexicano, él era anarquista. Entonces parece muy contradictorio que un gobierno le rindiera una especie de homenaje. Sin embargo, bueno, él ya está como cadáver. Vuelvo a retomar la figura de Enrique Krill, porque aquí nos dice que él es ni más ni menos un iniciador. En este sentido, debemos tomar en cuenta que casi todos los personajes porfiristas llegaron a ser candidatos que podrían sustituir a Porfirio Díaz. El primero, Bernardo Reyes, pero por lealtad a Reyes, Bernardo se hace a un lado. Krill es otro de ellos. Mucha prensa norteamericana habla de la gran candidatura. De hecho, Krill es llamado hijo de Kentucky, porque su padre era de Kentucky, y Clay, su nombre, Enrique C. de Clay, es un personaje importante de la historia norteamericana de Kentucky. Entonces, en estos documentos se está insinuando que también Limantour está divorciado de Corral, porque los enemigos están diciendo que se están peleando entre ellos y quieren menospreciar un poco esa candidatura de Corral. Entonces, Krill le escribe a Limantour y le dice que por favor diga que debe desmentirse porque él no quiere postularse. Y la verdad es que en esta situación siempre se estuvo manejando la preferencia de la candidatura de Limantour sobre la de Corral. Sin embargo, como ustedes ven, un candidato definido, otro personaje controvertido y extraordinario fue Bernardo Reyes. Parte de esa información también la tiene el archivo, por eso quise mostrárselas, porque no solo son los manuscritos, sino también hay impresos. No hay fotografías muchas en el archivo Krill, pero hay impresos suficientes, en donde se habla justamente de esta candidatura de Bernardo Reyes. Bernardo Reyes es otro de los personajes importantes porque fue enviado por Porfirio Díaz a Nuevo León precisamente para que llevara a cabo construcciones, delimitar a los límites entre Nuevo León y Coahuila, entre otras cosas. Pero sobre todo era un líder del ejército muy importante, y de hecho tuvo muchísimos partidarios que se decían reyistas, entre ellos a Venustiano Carranza, por ejemplo. Como ustedes saben, pues bueno, el próximo año se van a festejar 100 años de la Decena Trágica y fue Bernardo Reyes uno. Parece contradictorio que un personaje de tal envergadura porfirista haya muerto en las circunstancias que murió frente a Palacio Nacional. Esta es una maravilla porque es otro de los magonistas, que es Prágides Guerrero. Vean el sello de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, y él está escribiendo el 22 de diciembre de 1910. Lamentablemente, Prágedis va a dar la vida por el magonismo y va a ser muerto en Janos.
y el anterior documento es en donde esto es el gobernador Jesús del Valle haciendo referencia en dónde está Venustiano Carranza, que es maderista en estos momentos y está siendo perseguido por una gente que lo vio por San Antonio. Y es un telegrama muy interesante. Ahora, en estas conclusiones que podríamos tomar a través de la correspondencia de Krill, podríamos decir que no tuvo un papel fácil. Fue muy significativa su presencia porque los asuntos que tenía que arreglar Porfirio Díaz, tanto en el gobierno del estado de Chihuahua como en la Secretaría de Relaciones Exteriores, él como secretario de Relaciones Exteriores le toca el centenario, festejar el centenario, y como secretario de Relaciones y embajador de México en Washington tuvo un papel fundamental en los límites del Tratado del Chamizal, así como fungir como una estrella en lo que respecta a la unidad centroamericana, en los problemas que tenía El Salvador con Honduras y la revolución en Nicaragua, por ejemplo. Él establece que México es un país neutral en ese sentido. Y también porque podrían preguntarse qué pasa con Krill en la plena revolución. Él abandona el país en agosto de 14, exiliado. Obviamente se confiscan todas sus propiedades. Él tenía, según dice, 22,000 reses y las perdió. Pero más perdió su yerno, porque fueron 300,000 reses que lamentablemente Luis Terrazas, a 70 años de trabajo, vio acabar porque Villa las pasó por un año las 300,000 reses de Chihuahua a Estados Unidos en venta. Todas las propiedades que tenía tanto Krill como que Terrazas fueron perdidas. Krill, sin embargo, se levantó y, según nos dice su secretario particular en algunas de sus memorias, Victoriano Salado Álvarez, él afirma que Krill pagó hasta el último centavo de aquellas deudas que contrajo, especialmente cuando fue él el director del Banco Minero, porque de él dependían muchas personas y familias. Y si bien quedó, no se quedó con todo el dinero que logró a través de su vida y de su trabajo y de su esfuerzo, no podemos dejar de reconocer que Enrique C. Krill fue uno de los grandes forjadores de México y uno de los grandes arquitectos de las finanzas de nuestro país. No debemos solo cuestionar el asunto que tuviera que ver con el magonismo, porque era parte de su responsabilidad. En todo caso, también tendríamos que ponernos en el otro lado, si fuéramos magonistas, asusaríamos contra Krill. Pero Krill, como lo dije al principio, no era él el único que tenía esa voluntad o ese compromiso o esa misión. Porfirio Díaz estaba decidido a acabar con sus enemigos. Eso que dijo en la entrevista a Krillman, de que había una libertad y una paz a través de la democracia que él estaba afirmando cumpliría, no se dio. Curiosamente, Madero tomaría parte de esa información o estaría de acuerdo con lo que planteaba Porfirio Díaz, que a través de la participación del pueblo en la democracia nos daría esa paz y libertad. Sin embargo, como lo estamos viviendo, hemos visto contiendas electorales continuas,
inclusive la que yo trabajo, la del general Almazán, que la gente dio todo por votar por él, y hasta la fecha yo creo que no hemos encontrado esa paz y libertad. Ojalá que los sueños de Flores Magón también nos den, no sé cuándo, una ciudad de la paz. Muchas gracias.